Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas mañanas, según corresponda. Estamos en Más allá de las palabras, un programa destinado a compartir las actividades culturales de distintas asignaturas y en distintos momentos de la vida de las personas, especialmente de escritores, pintores. Y en esta oportunidad, donde retomamos este programa que ya lleva sus buenos años, con, con una persona muy querida para mí, es la profesora Lorena Zanola. Muy buenos días, Lore, ¿cómo estás? Buen día, Panita, qué bueno saludarte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos y a Fabiola que está haciendo magia desde el otro lado de la computadora, del otro lado de la pantalla. Gracias por la Sí, invitación. mientras Fabiola hace toda su magia con las teclas y la tecnología, eh, vamos a contarle a la población que vos estás en Puerto San Julián, Santa Cruz. Fabiola en Cosquín y yo en Carlos Paz. Así que esta tecnología que nos une y que hace saltar las distancias, realmente es un avance de nuestro tiempo, ¿no? Sí, es algo que hasta hace unos años hubiera sido impensado, ¿no? Estamos las tres conectadas y trabajando juntas en varias ocasiones. Yo, como dijiste, vivo en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. eh, Frente a basta, Malvinas, frente a sí, Malvinas. Y sí, vamos así a es. contar quién es Lorena Zanola. Lorena es una joven que nació en Puerto San Julián y que siguió estudiando en la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se recibió de profesora de la enseñanza primaria, es licenciada en educación. Después estuvo estudiando en la Universidad de Quilmes, en la Universidad Surandina, también en la Universidad Católica de Salta. Y, y Lore se ha vuelto especialista en entornos visuales. Y de allí nos hizo una propuesta al grupo, a la agrupación literaria Unicornio, que lleva 40 años trabajando en la cultura de Puerto San Julián. Así que Lorena, es una inmensa alegría tenerte en Más allá de las palabras. Contanos un poquito algo de tu vida cuando eras chica, a ver. Em, bueno, yo nací, crecí, viví siempre acá en Puerto San Julián. Cuando yo era chica, pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela. Mi mamá trabajaba todo el día en un comercio, se llamaba Casa Otto, era un comercio tradicional de San Julián. Era librería, juguetería, regalería, bazar, bombonería. Estaba en una esquina, Sí, sí, una céntrica esquina de San importante Julián. en San Julián. Sí, y yo pasaba entonces mucho tiempo en la casa de mi abuela, con la abuela leía mucho, yo, bueno, supongo que ahí adquirí lo de la lectura, ¿no? Claro. Porque los libros siempre estuvieron presentes. Em, Nada, era una chica en San Julián en los 80 y en los 90, ¿no? Con todas las limitaciones o con todas las ventajas que eso tenía. Em, Quizás menos acceso a muchas cosas que hoy hay, menos actividades culturales, muchas menos actividades deportivas que las que hay hoy, pero bueno, con la posibilidad de poder andar, salir, recorrer la plaza, ir y venir de mi casa a la casa de la abuela o las clases de piano o inglés, caminando o en bicicleta. Eh, yo a partir de los 7 años me movía libremente por la calle. eh, Cosa Y que como pasa hoy es en todas las impensado. localidades pequeñas. Claro, sí, sí, sí.
Y después que fuiste alumna del Colegio María Auxiliadora, Sí, yo eh, hice el primario estudiaste y el jardín, el nivel inicial en el Colegio María Auxiliadora y después fui al Colegio Secundario 2, al Florida Blanca, que era el único colegio secundario que había en ese momento. Todos los chicos íbamos a ese secundario y habían dos escuelas primarias, o tres. El María Auxiliadora, el Salesiano para los chicos, el María Auxiliadora para las chicas, y la escuela 4 era la única escuela pública, las otras mixta, mixta, y las otras eran de gestión privada. Y todos nos encontrábamos en el Colegio Secundario 2. Eh, claro. sí, Y bueno, y después seguiste estudiando en la Unidad sí, Académica San Julián de la Universidad la de Nacional de Patagonia Patagonia Austral. Austral. Y cómo sale esto de tu maestría respecto a las técnicas las, tecnológicas? de las cuestiones tecnológicas. Bueno, yo estudié acá en San Julián, hice el profesorado en ese momento, era de IGB. eh, Era la posibilidad que había. Nosotros teníamos la universidad, yo no tenía posibilidades de ir a estudiar a otro lugar, entonces estudié acá. Y cuando yo estaba terminando los dos últimos años del secundario, yo daba clases de piano, porque a mí de chiquita me habían mandado a estudiar piano. Estudiaba piano y estudiaba inglés. Bueno, y daba clases de piano y a mí me daba mucha curiosidad saber cómo aprendían. Mi curiosidad era cómo hacen los chicos para aprender. Mi curiosidad era el aprendizaje y lo que eran los materiales educativos, los recursos educativos. Cuando estoy terminando el profesorado, surge la posibilidad de hacer una pasantía en educación a distancia o en el centro de apoyo escolar. Y yo decidí que el centro de apoyo escolar iba a ser más o menos como la escuela. Entonces me voy a educación a distancia, porque 2002, 2003, 2003 de haber sido. Porque eso de la internet debe ser lo que se va a usar en el futuro, unos años más adelante, eso va a ser re importante, decía yo. Entonces, bueno, me fui a educación a distancia y ahí empecé a vincularme con las tecnologías. Em, Y los cursos de las TIC. los cursos de las TICs, claro. Hice muchísimos cursos. Descubrí en el 2005 los cursos de Educar, que eran buenísimos. Y conocí a muchos maestros que me permitió relacionarme con docentes de otros lugares del país que teníamos un interés común, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces yo hace, sí, 20 años, un poco más, que ando dando vueltas por internet. Hice distintas formaciones y siempre estudié a distancia, porque siempre estudié desde San Julián. Vos sabés que yo también tuve la oportunidad de hacer cursos sobre las TIC, pero cuando las implementábamos en la escuela, teníamos los uno y mil problemas, Sí, porque claro, porque las condiciones muchas veces no son las ideales en conectividad, en equipamiento. Pero bueno, yo le encontré la vuelta, yo pude hacer cosas en la escuela. Cuando trabajé los 5 años que di clases en la escuela, yo pude hacer cosas con mis estudiantes, hicimos blogs, en ese momento hicimos videoconferencias mirá qué con bueno. unos chicos de una escuela bilingüe en Norteamérica, en Martha Vineyards, es en una isla cerca en la costa este. Em, Fue interesante porque, claro, no sé, en ese momento las videoconferencias, te estoy hablando del 2007, 2008, eh, las Claro. videoconf- las videoconferencias las hacíamos por Skype. Ah, Eh, mirá. Poníamos, en la escuela no había conectividad, entonces iba con los chicos a la universidad y poníamos una cámara y un chat 50, un micrófono de sala en el aula magna y bueno, desde ahí hacíamos la videoconferencia. Sí, fue re innovador, imagínate, hace 20 años era muy Qué linda adelantado. experiencia, Lore. Sí. Bueno, y contame, em, ¿Cómo después, terminamos trabajando? sí, Bueno. cómo esto de engarzar tu estudio con la agrupación literaria Unicornio?
Bueno, en estas formaciones que yo hice, hice una especialización en docencia en entornos virtuales y después surgió la posibilidad de cursar una maestría en enseñanza en escenarios digitales en AUSA, que es la Asociación de Universidades Surandina. Son varias universidades del país, 7 universidades del país que dan en conjunto esta carrera, esta maestría. Esta maestría es profesionalizante, entonces no tiene una tesis, tiene un trabajo final integrador. Es diferente. Para mí es más entretenido que estar haciendo una tesis. Claro. Y este trabajo, digo, bueno, había que trabajar con lo que uno quisiera y con quien uno quisiera, pero debía ser diferente y debería dar una solución o el desarrollo de un producto, la solución a una situación problemática. Yo hacía varios años que venía pensando y viendo desde mucho antes de la maestría, que los escritores de San Julián publicaban, pero tenían una circulación reducida, acotada, sus producciones, porque solamente podían publicar en papel y esas obras se iban perdiendo. O quedaban en una biblioteca de alguien y no salían más allá de esa biblioteca o difícil salir de San Julián o El encontrarlos sueño en otro. eterno de las bibliotecas. Claro. Entonces llegó, bueno, ¿qué podemos hacer? Digo, yo creo que habría que enseñarles a que ellos puedan publicar, hacer pequeñas publicaciones en manera digital, en formato digital, cosa que circulen y estén disponibles a quienes quieran leerlos. Digo, bueno, y si alguien las quiere leer, yo digo, capaz que también alguien las quiere escuchar. Yo escucho mucho podcast, entonces digo, a mí me parece que estaba bueno poder generar por lo menos, si no un podcast seriado, por lo menos que alguien pueda escuchar a los mismos escritores o una obra de un escritor de San Julián. Entonces me acerco con esa inquietud al grupo Unicornio, a la agrupación literaria Unicornio, y la verdad es que la recepción fue buenísima. Me dijeron que sí. Yo creo que nunca dimensionaron a qué le estaban diciendo que sí, que era todo lo que venía detrás. Entonces empezamos a trabajar, hicimos talleres, talleres para conocer sobre licencias Creative Commons, que es importante porque ese tipo de licencias resguardan los derechos de autor, pero permiten que las obras circulen y se compartan. Siempre que tenga una licencia Creative Commons, un documento o una obra, esa obra va a circular y va a otorgar desde el momento en que circula ciertos permisos. Podés usar mi obra siempre que me cites, podés redistribuirla, podés hacer obras derivadas o no, podés comercializarla o no. Hay unos ciertos condicionantes con los que se comparte, pero el que siempre está es tenés que citar el autor. Entonces empezamos a conocer sobre este tipo de licencias y empezamos a ver qué cosas se podían hacer. Bueno, cada uno de los integrantes tenía distintos tiempos y tenía distintos intereses. Algunos tenían proyectos eh, que ya estaban un poco más avanzados que otros. Y bueno, fuimos trabajando con los intereses de cada uno. Comenzamos a alfabetizar digitalmente. Entonces, hubo escritoras como Marisol, como Doriana, Marisol Gallego, Doriana Álvarez o Verónica Cini, que decidieron eh, avanzar en obras que tenían, que estaban empezadas, en libros, o retomar escritos que tenían en formato papel y poderlos ayornar a los nuevos tiempos y los hicieron digital y le pusieron imágenes. En algunos casos, imágenes que ellas mismas crearon con inteligencia artificial, generando prompts para ilustrar esos relatos, esos cuentos, las obras que tenían. Y bueno, fuimos generando libros digitales que los compartimos. Surgió esta necesidad, bueno, ¿dónde los vamos a compartir? Porque si los dejamos los compartimos solamente por correo electrónico o los compartimos por WhatsApp, esos libros en algún momento se van a perder, porque si vos los recibiste, si no tenés después dónde volverlos a consultar, eh, tenemos una situación parecida al papel. Bueno, creé en ese caso un sitio en Google, un Google Sites, y lo empezamos a usar como repositorio.
Entonces, en Y ese ahí lugar, empezamos con los libritos viejos. claro, en ese lugar lo que hicimos fue alojar las obras que se iban creando, pero también obras que ya tenía Unicornio en esos 40 años de trayectoria que estaban solamente en papel. Entonces los digitalizamos, los escaneé y los alojé en formato PDF en ese lugar. Pero los libros que tenían unicornio eran 7 y uno más que habíamos creado en este tiempo solo en formato digital. Entonces empezamos, bueno, ¿y si digitalizo las obras de los escritores que pertenecen a unicornio? Así, fui hablando con uno, hablé con otro, digo, ¿vos tenés problema en que yo lo digitalice? Mirá que cualquiera lo puede bajar, lo puede... Sí, 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 si a nosotros nos interesa que nos lean, mientras que citen los autores, que nos lean. Digitalicé muchos de tus libros, digitalicé muchos de las obras de Nora Fuello, de Nori Fuello, digitalicé obras de Eve Kusanovic, que fue Eve Una de las Piñeiro, fundadoras. una de las fundadoras de Unicornio, vos también, Nori también fue otra de las fundadoras de Unicornio, digitalicé Titina Titina, algunas obras de Titina, y y, de- Natalia. y Natalia. Natalia tenía una revista literaria, Umbrales, eran 25 números, se digitalizaron todos los números. Se digitalizaron las carpetas de artes de pluma y pincel, que es una muestra artístico-literaria que hace anualmente Unicornio. Se digitalizaron muchos de los tuyos y mío, que es una actividad que se hacía y este año se retomó con las escuelas primarias de San Julián, donde los chicos escribían y luego se compilaban las obras de los estudiantes en un librito que era el que se le entregaba como obsequio y agradecimiento por participar a cada uno. Ahí hay un tuyo y mío. ¿Ese es el tuyo y mío 4? Del 2002. Lo estoy viendo al revés. ¿Número romano es 4 o 6? Eh, 4. Juanita, ese es uno de los tuyos y míos que falta. Ah, mirá. Bueno, acá Falta, está. creo que falta el 3, el 4 o el 5 o el 4, 5 y 6. Porque Bueno, hay 15 y faltan el uno y el 2 los conseguí en la biblioteca municipal, algunos los conseguí con integrantes de Unicornio y otros pedido de la acá comunidad. tenés el 3 El 3 está. y acá está el 6. Bueno, falta entonces, Juanita, hay que mandarlos a San Julián, alguien que venga. Cuando ven, cuando... Generalmente la que más suele venir es Vero, Sí, así que seguramente que con ella irán. O, bueno, no, y o lo hacemos digitalmente como estuvimos haciendo los otros. tal cual. Sí, bueno, pasa esto, ¿no? Empezás a hablar con gente del público y dices, ay, pero yo tengo esto. Y esto podría estar, y uy, tengo esto otro, y esto, no, esto ya está, pero préstame lo que no tengo. Entonces es esto, van surgiendo las cuestiones colaborativas, porque lo que hacemos me sirve a mí, porque me sirvió para mi trabajo de maestría, le sirve a Unicornio, porque se da a conocer, pero le sirve a la comunidad, le sirve al pueblo. Y Eh, fíjate que lo de Armando Ordóñez también vos me dijiste que lo digitalizaste sí, y la verdad que me dio muchísima alegría encontrarlo en YouTube. Sí, Armando, me comuniqué con Armando. Armando es un escritor local que escribe por fuera de Unicornio porque hay gente que es del pueblo pero nunca participó en la agrupación. Sí, Eh, Armando sí participó al principio, pero cla- después lo hizo de con manera, libertad. Sí. sí. Bueno, Armando se digitalizaron los libros que él escribió, son 5 y he digitalizado en esta altura hay como... Deben ser cerca de 100 obras las que se encuentran digitalizadas. A ver, por digitalizadas me refiero a escaneadas, libros que se crearon directamente en soporte digital, que primero nacieron en digital y luego algunos fueron impresos, pero hay otros que no, que solamente son digitales. Y también me refiero en digital a los archivos de audios que se han creado. Archivos de audio que han generado los integrantes de Unicornio a partir de sus obras. Algunas están en papel y otras solamente son audios, obras digital, sonido, voz. Y también acá hay que destacar la participación y la colaboración de Fabiola y de los integrantes de Chispazos Literarios, que cuando vos le contaste lo que estaba haciendo, ellos dijeron, nosotros queremos aprender
y ellos generamos talleres mediados, porque yo sigo acá en San Julián, Fabiola está en Cosquín, vos en Villa Carlos Paz, participó gente de Perú, de México, de otras provincias de Argentina, y lo que hicimos fueron talleres mediados por las tecnologías, sincrónicos, donde aprendíamos a usar una grabadora de voz del teléfono celular o un programa un poco más complejo como Audacity y hacerle algunas mejoras a los audios para que estén disponibles en Internet. ¿Querés Eh, pasar algo sobre el repositorio? sí, voy a compartir eh, dos cositas. Ahí, a ver, mantener el tamaño actual, seleccionar ventanas individuales. Y bueno, mientras em, tanto, le vamos a contar a la gente que la agrupación literaria Unicornio está feliz de haberte tenido en Buenos Aires en la Feria del Libro. Hubo tres integrantes que te pudieron acompañar, estuvieron en la Casa de Santa Cruz, en la Feria del Libro, y, y bueno, supongo que ha sido una linda experiencia. Ahí está el repositorio. la experiencia en la Feria del Libro y en la Casa de Santa Cruz, esto lo voy a minimizar, lo voy a achicar. La verdad es que fue buenísima. Fue muy, muy buena. Y el año pasado presentamos el repositorio acá en San Julián y en la Feria del Libro de San Julián y este año tuvimos la posibilidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro, en la número 50. La gente de la provincia de Santa Cruz de Cultura, de la Casa de Santa Cruz, nos brindó el espacio, eternamente agradecidos por esa posibilidad, porque parece algo inalcanzable llegar. Yo no soy escritora, entonces jamás me imaginé que iba a presentar en El repositorio en el Buenos Aires repositorio, no, y en una nunca. feria internacional de En la una juventud feria, de Buenos Aires, sí, en una de las principales ferias de de América, Sudamérica. de Sudamérica, sí. Y fue muy bueno, contamos con la participación de vecinos de San Julián que estaban allá en Buenos Aires, pero también de gente que pasó, miró, escuchó algo y se sentó a escuchar y además pudo participar la coordinadora académica de la maestría y la directora de vinculación tecnológica de la unidad de vinculación tecnológica de la UMPA, que estaba en Buenos Aires, que sí fueron dos presencias, además de los vecinos y de la gente que se acercó, dos presencias de las instituciones a las que pertenezco, una como estudiante, otra como graduada y como trabajadora personal no docente. La verdad es que fue muy bueno. Qué Bueno, lindo. eh, Bueno, y sí, ese es el portal de Unicornio. este es el Unicornio tiene una página en Facebook donde se van mostrando imágenes, donde se cuentan las actividades que se hacen y se comparten, pero tiene hoy su biblioteca digital, si se quiere, su repositorio digital, que no es solamente de Unicornio, porque hay cosas, como dije antes, de escritores sanjulianenses que también están acá disponibles. Pasa a ser el repositorio de la agrupación Unicornio, pero con material, obras de los distintos autores de San Julián. Y Eh, un poquitito del programa Cofre de Recuerdos, también, que es la claro, voz de los abuelos que ya partieron. sí. Acá está la dirección, quizás se puede compartir, es sites.google.com/view/agrupación literaria Unicornio. Y bueno, estas bellas imágenes del encabezado y del pie de página las diseñó Juan José Granero, que es un vecino sanjulianense, un estudiante, un graduado sanjulianense que se dedica a los medios de comunicación. ¿Y qué más encontramos? Encontramos en este espacio parte de la historia o el recorrido que tiene la agrupación Unicornio. Están las publicaciones de Unicornio en formato PDF para descargar. Hilando Recuerdos es la única que solamente existe en formato digital y tiene dos versiones.
Una con un fondo de color si alguien lo quiere leer en la computadora, pero también hay una con fondo blanco y negro si alguien desea imprimirlo, que sea una impresión amigable. Y más abajo está en formato para ser leída en un dispositivo de lectura de libros electrónicos. Después tenemos el Te invitamos a escuchar, donde acá van a poder escuchar muchas obras que están digitalizadas, pero otras que solamente las van a encontrar en audio. Y acá se cuenta cuál es el origen de esas obras y quiénes las leen. Quién es el autor y quién es el que, el que relata, el que comparte con su voz. Hay muchas, y acá es importante mencionar que este repositorio es un ser vivo, porque va creciendo y se va alimentando a medida que alguien genera un nuevo archivo de audio, que alguien escribe un nuevo libro. Entonces, lo que hoy está, seguramente dentro de una semana o 15 días va a tener algo más. Y en Te invitamos a escuchar, tenemos un apartado especial para el cofre de recuerdos. El cofre de recuerdos era el programa que vos tenías a principios de los 90 en FM Generación, que fue la primera radio eh, La FM, primera FM. la primera FM de San Julián, que la semana pasada, el 7, cumplió años. Fue un nuevo aniversario y, y fue importante esta FM porque fue la primera que nos comunicó. Antes nos enterábamos de muchas noticias por el parlante del pueblo. Bueno, y acá Juanita pudo rescatar y digitalizar algunas entrevistas que ella tenía en cassette, las pudo digitalizar y hoy están acá para recordar a nuestros vecinos. Sí, yo lamento tanto haber perdido todas las entrevistas que le hice, porque eran historia viva en aquel momento. Sí, Y lo único que pude encontrar fue la entrevista a Antimoli, que vamos a contarle a la gente que Antimoli era una de las maestras de inglés que íbamos sí. la gente a estudiar. Y, Fue mi primera este, profesora de inglés, Antimoli. y, y también la voz de la mamá y de la tía de Telma, que también es una maestra jubilada de Puerto San Julián. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Umbrales. Umbrales es la revista literaria que mencionamos antes. De Umbrales está Natalia. de Natalia, una de las pioneras integrantes de Unicornio. Esta revista tuvo 25 ejemplares, están todos digitalizados. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos las otras obras de los miembros de Unicornios. Acá hay obras que tienen muchos años y hay otras obras mucho más recientes. Son libros que muchos estaban solamente en formato papel, como así a mi modo, o Chipicopos, que fue un libro que hizo Nori hace muchos años para chicos, y hay otros que son más recientes, como Andares, que es un libro que creamos en este marco del trabajo final de la maestría con... Creamos, digo, porque yo no escribo, no escribí nada, pero ayudé a Marisol en esta alfabetización digital a que pueda crear su libro. Es un libro muy lindo porque este libro cuenta los principales destinatarios eran sus hijos, era su familia, y es un libro que cuenta con las fotos de Néstor, del esposo de Marisol, entonces terminó siendo un trabajo familiar. Qué Eh, bueno, qué bueno. Ojalá que cuando ande Marisol por estos lados podamos presentar en Carlos Paz y sobre todo en Cosquín, que Fabiola siempre nos abre las puertas, las ventanas y toda su casa y toda su alma para que podamos presentar. Ya nos estamos pasando, Lore, del tiempo. bueno, ¿Qué cosa más importante tenés ya para agregar de esta actividad? em, ¿qué cosas más? Bueno, esto sigue creciendo. La idea es poder seguir acompañando a Unicornio en la creación de sus obras, pero además me parece importante que podamos seguir haciendo talleres
para alfabetizar a quien quiera y me parece que la forma en la que todos pueden colaborar es leyendo obras que están hoy digitalizadas. Podríamos repetir talleres con los vecinos de San Julián, con los integrantes de Unicornio, con la gente de Chispazos si quiere participar, eh, que esto lo podamos seguir alimentando. Y después, bueno, ahí estamos con lo último que hizo Unicornio fue participar en la muestra de casas antiguas, donde una vecina tenía obras, Cookie Villanova tenía cuadros pintados de casas antiguas y Unicornio em, hizo poemas y la idea es compilarlos en una nueva obra. Además, Unicornio leyó los poemas, entonces la idea es generar una nueva obra y si pudiéramos hacer una geolocalización de dónde estaban esas casas antiguas en San Julián, a mí me interesaría también poderlo hacer porque nosotros hoy sabemos dónde están, pero cuando esas casas se pierden o nos No se olvidamos, queman. o se queman, o se desarman, o se venden, Ahora o... que estás diciendo, Lore, yo quiero agradecer a las chicas y al grupo de la agrupación literaria Unicornio, que a pesar de la distancia me siento integrada con ellas y sobre todo Vero, que generalmente es la que lee mis poemas, que los mando gracias a esta tecnología que nos permite achicar las distancias. Y por el otro lado, contarte que Chispazos Literarios nos estamos reuniendo en Cosquín casi todos los viernes o viernes por medio, eh, que es de donde salen estos programas gracias a las mágicas manos de Fabiola con la tecnología que nos une. ¿Alguna otra cosita para agregar? Agradecerles a vos, a Unicornio, a Fabiola y a Chispazos, porque esto no hubiera sido posible. Si Si todos no hubieran puesto, primero no hubieran tenido interés, porque yo puedo haber tenido la idea, pero esto no se hacía solo. Entonces, si no había gente que estuviera dispuesta a participar con la propuesta que yo tenía, hubiera quedado en una sola idea. Entonces, hoy podemos tener este repositorio con la colaboración de todos ustedes y Bueno, esta agradecerles. es la, la fiel muestra de que cuando se aunan las voluntades, los gestos, las cosas se pueden lograr. Mm, Y yo quiero homenajear, ya que vos has hecho todo esta movida de unir la historia con la realidad, con el presente, a las compañeras que fuimos, eh, que aunamos las fuerzas, que fue Nori, la primera que nos dio el primer taller en la Escuela de Adultos número 9, a Titina, a Eve, también a Natalia, y yo que pudimos mantener ese espíritu de las letras. Y también agradecerle a la gente nueva que se suma a Unicornio, porque por mucho tiempo costó mantener el tema de la palabra viva. Y ahora yo veo el empuje que tiene la gente joven que tiene la voluntad de trasladarse a Buenos Aires, de hacer conocer, y sobre todo que los escritores santacruceños, que son muchos, pero muchos, muchos, que se están juntando y están conformando los encuentros que nacieron en San Julián. Así que, Lore, muchísimas gracias por tu participación y tu último mensaje. Agradecimiento. Yo vuelvo a insistir con esto. Compartieron tiempo, que es lo más valioso que uno tiene, para hacer algo que nos sirve a todos. Eh, es esto, nos sirve a todos.
porque, vuelvo a insistir, a mí me sirve porque es parte de mi trabajo, pero le sirve a Unicornio y le sirve al pueblo. Y muchísimas gracias, Lore, porque con este trabajo no solo se rescata el pasado, No, no, claro, sino que se vive el presente, damos una pero se perspectiva proyecta diferente. hacia las nuevas generaciones. Sí, Muchas veces es nuestra preocupación. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones si no saben de dónde vienen? a mí me gustaría que este espacio, el repositorio, sea conocido, pero que además pueda ser un insumo para otras personas. Porque pienso, un estudiante o alguien que le gusta hacer videos podría tomar un material de ahí y en base a eso generar un material nuevo, un video, podrían generar una canción, podrían hacer una historieta, podrían hacer un cómic con alguno de los personajes. Felipe Viento podría tener muchas más aventuras, ahora en nuevos medios Felipe y... Viento es el libro para los niños que Ujú, hace tantos años Nori ideó para los chicos de San Julián. Eh, Sigo con un nuevo programa, así es que muchísimas gracias por gracias. estar, gracias por compartir con todos aquellos que quieran encender la pantallita para saber qué es lo que se hace en ese San Julián tan lejano y tan querido, y que hoy tenemos la posibilidad de aunarnos en una pantalla. Muchas gracias. Gracias a vos, Lore, y señores y señoras, nos volvemos a encontrar un nuevo programa los días jueves a las 11 de la mañana, cuando los invitemos a un nuevo programa de Más allá de las palabras. Muchísimas gracias.